Vamos a ver un tema que se titula Los dones y el fruto del Espíritu Santo. Los dones y el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia. Queremos poner en tus manos, Señor, esta enseñanza, este tema, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas y nos edifique, Señor. Sé tú el que haga la obra en nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este momento, Señor, y rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues ya hemos estudiado mucho sobre la vida en el Espíritu, ¿verdad? Hemos estudiado ya bastantes temas desde el trimestre pasado. Hemos estudiado también acerca de la obra del Espíritu en nuestras vidas. En este trimestre vimos lo que es la llenura del Espíritu Santo y vamos a estudiar sobre el fruto del Espíritu. Estoy muy acostumbrado a decir los frutos del Espíritu, pero la Biblia lo habla como el fruto ahí en Gálatas 5, 22. Entonces voy a tratar de corregir, pero a ver si no me gana por ahí la inercia. Y antes de empezar a ver el fruto del Espíritu, vamos a hacer una distinción entre lo que son los dones y el fruto. Los dones del Espíritu son habilidades o capacidades que Dios reparte como Él quiere para la edificación de la iglesia. Dios nos da diferentes dones según su voluntad y puede ser que una persona tenga muchos dones y otra persona tenga pocos dones. Pero Dios da como Él quiere. Entonces, si alguno no tiene el don de cantar, pues no se debe de sentir mal porque no tiene el don de cantar. O si alguien no tiene el don de predicar, pues tampoco debe de sentirse mal porque no tiene ese don. Sin embargo, los frutos sí es algo que todos tenemos que tener. Esa es la diferencia. Y el fruto del Espíritu es el crecimiento a la semejanza a Cristo en nuestro carácter. O sea, el fruto es nuestro carácter conforme al de Cristo. Y es consecuencia, obviamente, de que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Y es consecuencia de una vida en permanente comunión con el Señor. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es para todos los creyentes. No hay de que así soy y qué, ¿verdad? Pues es que a mí no me gusta amar a todos. No, pues no es de que nos guste, es un fruto que debe de estar en nuestras vidas. A diferencia de los dones, ¿verdad? Que los dones, pues si no tienes uno, no pasa nada. Pero el fruto del Espíritu Santo sí es para todos los creyentes. Entonces, esto, fíjense, hermanos, un creyente puede tener el don de lenguas, pero no el fruto. O sea, puede hablar en lenguas, pero no puede no tener
un carácter transformado. Puede ser una persona, una mujer, un hombre, un buen maestro de la Biblia, que predique bien, pero puede ser que no tenga el fruto del Espíritu Santo. Entonces puede alguien tener una excelente voz, pero su carácter pues nada que ver con el Señor. Y por otro lado, puede ser que alguien no hable en lenguas y tenga el fruto del Espíritu Santo. O sea, los dones no son necesarios en la vida de... Bueno, no es que no sean necesarios, sino que no es una obligación en la vida de cada creyente. Pero el fruto sí. Entonces, alguien puede no tener algún don sobresaliente, pero su carácter parecerse al de Jesús. Sin embargo, los dones son como más llamativos, ¿no? Si alguien tiene el don de sanidad y pasa algún paralítico acá enfrente y ora por él, pues Dios lo puede levantar. Y uno, en la inercia que uno tiene, dice, ay, qué tremendo hermano, ¿verdad? Pero ese es un don. En realidad puede ser que no sea un hermano muy consagrado, pero puede tener ese don. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí han escuchado la batería? Es bien escandalosa, ¿verdad? Bueno, aquí en la iglesia está controlado desde la consola le bajan y se escucha menos y le ponen una casita, ¿verdad? No sé cómo se le llama. Es como un biombo, ¿verdad? Ahí. Transparente para que el ruido se concentre allí. Bueno, aquí el apóstol Pablo habla acerca de la preeminencia del amor. Y en ese sentido que el fruto es más importante que los dones. Los metales o címbalos, pues como les decía, son muy estruendosos, pero por dentro están vacíos. Esa es la característica. Entonces imagínense que acá uno de ustedes empieza a hablar en lenguas. Y pues es muy llamativo. Pero lo tremendo es que puede alguien hablar en lenguas y en su casa no ser un buen cristiano. Eso es lo tremendo. Yo he escuchado cantos en lenguas. Inclusive acá en la iglesia en algunas ocasiones profetizaban cantando y hablaban y se habla en lenguas todavía. Y seguiremos, ¿verdad? Hablando en lenguas. Pero, sin embargo, puede ser que estén vacíos por dentro. Entonces, el don puede operar aun cuando no hay un carácter formado. Aun cuando una persona no tenga frutos, el don puede operar. Versículo 2. Si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Si ya cursaste el básico, ya vas en el intermedio, y luego estás en el avanzado, y luego te metes a estudiar una licenciatura en teología. Ya la terminaste y ahora estás estudiando un posgrado, una maestría. Y quieres conocer más, ¿verdad? Y ahora estás ya en el doctorado. Y si no tienes amor, ¿qué eres? ¿Qué soy? Nada soy. Entonces,
Puede ser que una persona allá en la sierra que es un cristiano devoto sea más que alguien que tenga una biblioteca en su mente. Claro que con esto pues no se les desalienta que estudien, pero que sí seamos equilibrados, porque hay muchas personas muy sabias, con mucho conocimiento, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ser sabio que tener conocimiento. Entonces voy a rectificar. Hay personas con mucho conocimiento. A mí a veces se me acerca gente para apantallarme. ¿Y ya leíste tal libro? Le digo, no, no lo he leído. Oye, ¿ya viste tal predicador? Le digo, no, no lo he visto. Pero yo noto su intención, que es como para decir ellos, yo sé también. ¿Sí me explico? O sea, se acercan, no está mal que alguien me diga, oye, fíjate, estoy leyendo a tal persona, ¿cómo ves? Sí, tú lo has leído, sabes algo de él. Pero hay gente que lo hace para apantallar, hermanos. O sea, que esa es su gloria, pues. Entonces alguien puede decir, oye, ya leíste, no sé. Miren, hay cristianos que pues obviamente mis respetos, ¿no? Porque sí son estudiosos. Pero hay cristianos que hasta se han echado el libro del Mormón. En el buen sentido, ¿no? En el sentido de conocer. Hay otros que han leído, ¿cómo se llama el libro de los musulmanes? El Corán. Yo digo, wow, ¿no? Hay otros hermanos que saben griego, hebreo. Todo eso está muy bien, pero debe de ir acompañado del carácter de Cristo. ¿Sí está de acuerdo? Pues eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si no, ¿qué somos? Pues nada. Entonces, es importante tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Dice ahí también, dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hay gente que tiene este tipo de dones y que además operan en los dones, pero no tienen el carácter. Hay un dicho que va así. Dice, hay pastores que cuando se suben al púlpito predican tan bien que no deberían bajarse, porque cuando se bajan viven tan mal que ya no deberían volverse a subir. O sea, como si aquí se transformaran, ¿verdad? Y predican muy bien, enseñan, y hay gente que se convierte por eso, fíjese, eso es lo tremendo. O sea que hay gente que recibe, pero no vaya usted a su casa porque pues no viven de acuerdo a lo que están diciendo. Inclusive Jesucristo dijo, ¿no? Hagan lo que dicen, pero no vivan como ellos viven, porque ellos dicen y no hacen. Y entonces, ustedes, yo tengo que preocuparme o ocuparme más por mi carácter que por el don. Porque los dones también se pueden desarrollar. Alguien puede tocar la guitarra y desarrollar ese don. O sea, desarrollar significa ampliarlo. Se mete a estudiar y bueno, hay gente que es conocedora en este punto. O en la predicación o en cualquier área del ministerio o del servicio. Pero de algo que no podemos nosotros descuidarnos, ¿en qué es? En nuestro carácter, hermanos. Eso es algo, hermanos, que uno tiene que enfocarse. Y no debemos de descuidar nuestra vida espiritual, nuestro carácter. Amén. Entonces, es en lo que tenemos que aplicarnos. 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice?
de nada me sirve. Miren, ¿por qué? ¿Por qué de nada sirve que le des a los pobres? Pues a los pobres sí les va a servir, ¿no? Pero a ti no te va a servir porque lo estás dando con una motivación equivocada. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Ellos dieron parte de su heredad. No sabemos cuánto era, pero yo supongo que era una buena cantidad. ¿De qué les sirvió? De nada. Entonces, puede ser con motivos egoístas y no hacerlo por amor a Dios. Hay gente dadivosa, pero no con todos. Inclusive aquí el ejemplo es con los pobres, pero hay personas que solamente lo hacen para quedar bien o para obtener un favor. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene su hijo en jóvenes, es un ejemplo, ¿no? Y me dice, hermano, pues mire, quiero regalarle algo, ¿no? Y ya después yo digo, ¿pero por qué? Si ni me conoce. Es que mi hijo está en jóvenes. Y pues ahí para que lo atienda, ¿no? O sea, como eso se da mucho. A lo mejor no es muy evidente, pero se da. Hay personas que quieren dar, que quieren comprar y que aparentan ser muy dadivosas, pero sus motivaciones son equivocadas. Entonces, pues no, así no se obtienen las cosas, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es el fruto del Espíritu. Entonces hay muchos ejemplos, los escribas y los fariseos entran perfectamente en esto. Ellos, dice la Biblia, que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se mostraban hermosos, mas por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, hay cosas que podemos hacer de manera externa, pero que de nada sirve porque no estamos haciéndolo con la motivación correcta. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando Jesús seca una higuera? Dice que fue a buscar fruto y no encontrando fruto, ¿qué hizo con la higuera? La maldijo y se secó. Pero esa higuera estaba verde, o sea, estaba con muchas hojas. Nosotros, en nuestra vida espiritual, Dios no nos va, Dios no le interesa tanto qué tan frondosos somos, sino qué tanto fruto tenemos. Puede ser que tú tengas muchas hojas, pero nada de qué, de fruto. ¿Y Dios qué busca en tu vida y en mi vida? Pues fruto. No que estemos con muchas hojas. Vamos a otro pasaje, Mateo 7, versículo 21. Entonces estamos viendo la diferencia entre los dones y el fruto. Y cómo es que sí hay gente que opera en los dones, pero que no tiene fruto. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Podemos tener aún el lenguaje cristiano. Podemos decir Dios te bendiga, ¿verdad? Podemos inclusive orar por los demás, pero realmente no vivir haciendo la voluntad de Dios. Podemos estar en la iglesia aparentemente teniendo un compromiso con Dios, pero no estar en la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo es ni más ni menos que Judas el Iscariote. Judas el Iscariote fue uno de los 12. Y fíjense las cosas. Nadie seguía a Jesús sin antes renunciar a todo, ¿verdad? O sea, la Biblia dice, y dejándolo todo, le siguieron. Fue también así con Judas. ¿O ustedes creen que Judas no dejó todo? No, Judas dejó todo, pero ¿por qué dejó todo? ¿Con qué, cuál era su ambición?
de Judas. Judas, hermanos, comía junto a Jesús y sin embargo se robaba las ofrendas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no porque estemos ahí, porque alguien diga, miren, ustedes han visto la película del arrebatamiento, hay pastores que se quedan, ¿verdad? Porque no tienen fruto, porque no son genuinos. Entonces, todos estamos en esto, todos necesitamos dar fruto. Y Judas, pues él se robaba las ofrendas, tenía una vida doble y aparentaba muy bien, ¿verdad que sí? Aparentaba muy bien. Miren, lo que hacemos cuando estamos solos es lo que realmente somos, ¿verdad que sí? Usted sabe de lo que le estoy hablando. Lo que hacemos cuando estamos solos es lo que realmente somos. Lo que vemos, lo que mandamos mensajes, lo que pensamos. Y eso es en realidad nuestra esencia como cristianos. Podemos aplaudir bien, podemos hacer muchas cosas, todo lo que un cristiano hace lo podemos hacer, pero el fruto no se puede imitar. Si fuéramos, todos aquí, si fuéramos predicadores, quizás le daríamos más importancia a predicar bien, ¿verdad que sí? Bueno, ustedes como estudiantes, seguro que dicen, ay, ahora sí se preparó el hermano, ¿verdad? Ay, ahora nada más nos aventó ahí un chorizo. De verdad, digo, yo también estudié en el instituto, digo, ay, estuvo bien buena la predicación. Otra vez es, ay, no, pues ahora yo era el que me andaba durmiendo, ¿verdad? Pero fíjate, entonces, si ustedes fueran predicadores, a lo que le deben de dar más importancia no es a su forma de predicar, sino a su vida familiar y personal. Hacer lo opuesto, o sea, que por tú predicar mejor, que por tú cantar mejor, que por tú hacer esto, descuides tu familia o empieces a darle lugar a la carne, ese es un error, porque Dios lo que viene a buscar en tu vida es fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien le da más énfasis a lo que hace en el ministerio, pero no a lo que es, o sea, le da más énfasis a lo que hace, pero no a lo que es, está en un error. Y está fundando su servicio, su ministerio, sobre arenas movedizas. Tarde o temprano, ¿qué va a pasar con él? Va a caer. Porque le está dando más importancia al ministerio. Y le tenemos que dar más importancia a nuestra vida. A nuestra vida. Siempre que, cuando estábamos en las misiones, yo entendí algo. Si yo estoy bien con mi familia, con mi esposa, pastorear va a ser más fácil. Pero si yo estoy mal con mi esposa y con mi familia, va a ser una pesada carga. Porque ¿cómo voy a aconsejar a alguien si yo no estoy bien? ¿O cómo voy a pararme a predicar si no estoy bien? Entonces, es importante esto, hermanos. Ahora, este versículo, ¿en cuál estamos? ¿El 21? ¿Leí el 22 o no? Bueno, lo voy a leer. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, este versículo algunos lo han usado diciendo que los dones ya no están vigentes, pero no es así. Lo que sucede es que hay personas que recibieron dones de parte de Dios, pero después se alejaron o vivieron apartados de Dios. Y luego hacen de los dones
su garantía de salvación. Pues si yo soy predicador, ¿cómo no me voy a salvar? Pero si yo soy maestro de niños, ¿cómo no me voy a salvar? Si yo echo fuera demonios, ¿a poco tú piensas que yo no me voy a salvar? Pero Jesús dijo, no, dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, lo que hacemos y los dones no es la garantía de que alguien sea un verdadero creyente. O puede ser un creyente, pero que está viviendo alejado de Dios, que está descuidando su relación con Dios. Pero al final de cuentas, lo que nos da la seguridad de que estamos en Cristo es el fruto, los frutos. Entonces, los frutos son lo que realmente nos califica si somos hijos de Dios o no lo somos. No así los dones. Jesús dijo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La sentencia real es que eran personas hacedoras de maldad. O sea, sí hicieron cosas para Dios, pero eran hacedores de maldad. Judas pudo haber hecho milagros como los demás, predicar y todo, dar gracias por los alimentos y todo, pudo hacer todo, pero en esencia era hacedor de maldad. Y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. ¿Cómo somos realmente delante de Dios? No delante de los hombres, porque delante de los hombres podemos parecer justos, pero delante de Dios, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida? Fíjense, es por eso que cuando alguien está sirviendo a Dios, hay que ver las motivaciones. Hay personas que pueden servir a Dios con motivaciones equivocadas. Por ejemplo, para darle gusto a los papás, o por sentirse bien, porque todos sus amigos sirven y pues ellos también quieren servir. A veces se puede decir, no, pues es que ya hay que hacer algo, ¿verdad? Pues sí, pero hay que analizar la motivación y ver que sea la motivación correcta. Es por eso que la vida en el Espíritu es muy importante, porque solamente viviendo en el Espíritu podemos dar el fruto que Dios espera de nosotros. Vean Lucas 13. Lucas 13 dice, pues, el versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13, 24, versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Yo iba a la iglesia, casa de oración, me sentaba en la tercera fila, ¿verdad? Yo siempre, es más, yo creo que mi silla debería tener mi nombre, porque siempre me siento allí. ¿Verdad que hay hermanos que siempre se sientan donde mismo? ¿Y eso es malo? No es malo, pues está bien, pues ahí les gusta. A veces dicen, ay, aquí no llega tanto viento, ¿verdad? Tanto aire frío. Otros dicen, aquí llega y aquí quiero estar, ¿verdad? O sea, hay de todo. Pero el hecho de que alguien venga a la iglesia no garantiza, hermanos. Yo sé que lo han de saber, pero es bueno recordar, que lo tengan bien presente. Dice entonces, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Es la misma sentencia. ¿Por qué Jesús no los conocía? Pregunta, ¿Jesús te conoce? Bueno, tú puedes decir que sí, pero lo importante es que lo diga Él, ¿no? Pues sí. A ver, ¿cuántos conocen al pastor Chuy? Pues todos. Ahora, ¿Él los conoce? Pues yo creo que sí se ha de acordar de mí, ¿verdad? Pero
si no nos conoce el pastor Chuy, pues no importa. Lo importante es que nos conozca ¿quién? Jesús. Que seamos íntimos de Jesús. Y que estemos ahí. Que cuando llegues, que no te cierres la puerta en la cara. Órale, Señor, pero yo daba mis diezmos, hasta daba más. Daba el 12%, ya te sentías que ya 12%, y la ofrenda misionera siempre, sí, pero no es eso lo que Dios quiere de ti en primer lugar. En primer lugar quiere el fruto en tu vida, en mi vida. Jesucristo dijo, esto era necesario hacer, lo del diezmo, ¿verdad? Pero no dejen de hacer aquello, porque aquello era más importante. Fíjense, en la oficina donde trabajo, un cliente en una ocasión nos regaló un arbolito de limón. Creo que tenemos con ese arbolito de limón unos 4 meses, o 3 meses, ya no recuerdo. Yo creo que nos lo regaló desde diciembre. Ya no recuerdo, hermanos, les mentiría. Pero ya se estaba muriendo. ¿Por qué creen que se estaba muriendo? Porque lo dejamos adentro de la oficina y oscuro. Las plantitas necesitan de la luz para poder vivir. Entonces se andaba secando y también no lo descuidamos, no le echamos agüita. Y pues por ahí alguien tuvo misericordia de él y le echó agua. ¿Qué creen que sucedió? Revivió. Entonces, pero no ha crecido, ese es el punto, que sigue siendo un arbolito, así chiquito, una varita. Y ese arbolito puede nunca crecer y puede nunca llegar a dar fruto, aun cuando sabemos que si alguien lo atiende bien, va a dar limones, ¿verdad que sí? Limón persa. Y cuando otro ejemplo es cuando un arbolito como ese es plantado y a los 15 días lo arrancas y lo pasas a otro lugar. A los otros 15 días apenas le están brotando las raícitas, lo arrancas y lo pasas a otro lugar. ¿Cuándo va a dar fruto? Nunca. Nunca va a dar fruto ese pobre arbolito. Miren, para que nosotros como cristianos crezcamos y demos el fruto que Dios quiere que demos, el fruto del Espíritu Santo, la palabra clave es permanecer. Ustedes están estudiando el básico, después van a pasar a los otros niveles. Pero esto se va a acabar, hermanos. ¿Cuánto dura el IBCO? ¿4 años? No sé, bueno, lo que dure. Pero como Esaúl está joven, 4 años, imagínate, si Dios te diera 70 años de vida, pues toda tu vida tienes que permanecer para que el fruto sea constante. Si nos descuidamos, si descuidamos nuestra relación con Dios, pues vamos a volver atrás. ¿Cuántos han ido a un vivero a comprar plantas? A ver, levanten la mano los que hemos ido alguna vez a comprar plantas. ¿Y cómo se ven las plantas en el vivero? Bien, bien hermosas, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo compro plantas bien hermosas en el vivero, pero cuando los llevo a mi casa pierden su hermosura. ¿A qué se debe? A que no las atienda como el viverista, ¿verdad? Tengo ahí en su casa tengo un alcatraz. El alcatraz es muy dependiente de agua. Necesita estar casi en el pantano para que dé la flor blanca que da el alcatraz. Si lo dejo de regar, si se me pasa, bueno, en realidad ya no lo riego, ya no la riego porque siempre la riego. Ahora la riega mi esposa, el alcatraz. Yo a veces pero ella es ahí. Si lo descuidamos, ¿qué sucede? No florea, se seca.
Miren, vamos a Juan capítulo 15, este es un pasaje muy conocido. Pero fíjense, hermanos, aunque es un pasaje muy conocido, Juan 15:1. Fíjense, hermanos, que aunque es un pasaje muy conocido, es un pasaje poco usado. A ver, ¿cómo está eso? Porque esto que vamos a leer, hermanos, es la clave para poder ser un buen cristiano. Si ustedes el día de mañana se encuentran con un matrimonio que tiene problemas, esta es la clave. Si se encuentran con alguien que ¿sabes qué? Es que yo no, ya llevo medio año en la iglesia y no cambio, porque a veces las personas piensan que por el simple hecho de venir a la iglesia van a cambiar. Venir a la iglesia es parte fundamental, pero para que cambiemos necesitamos permanecer en Jesús todo el tiempo, no nada más el domingo y el jueves. Amén. Entonces, esto que vamos a leer, yo sé que es conocido, es conocidísimo, pero es la clave para poder dar fruto, hermanos. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En este sentido, Jesús, la vid, el tronco, esa es la vid, los pámpanos es las ramas de la vid. Pero ¿qué mejor vid que Jesús? ¿Hay alguna mejor vid que Jesús? Si hubieran 1 millón de vides en el mundo, o 2 millones, no sé cuántos millones haya de vides, pero seguramente hay muchos viñedos. Jesús es la mejor plantita de vid. Dice, y mi Padre es el labrador. Yo conozco muchos agricultores. Bueno, está el agricultor tradicional que se conoce como campesino. Es alguien que trabaja en el campo. Pero ya hay ingenieros agrónomos, ¿verdad que sí? Pero también hay personas que son, que están intermedio. O sea, que ni son ingenieros ni son campesinos, tienen un conocimiento intermedio. Y conocen muy bien sus praderas, conocen muy bien el cultivo. Cuando íbamos a Talpa, había un hermano, el hermano Chema, me decía, hermano, me decía él, faltan 2 semanas con tantos días, casi así me decía, para que hayan elotes. Y pues yo contaba los días porque me encanta el elote. Pero me encanta el elote de temporada, porque ese es más sabroso. Hasta se me hizo agua en la boca. Pero este hermano, era un buen agricultor. Ahora les pregunto, ¿habrá alguien mejor que el Padre? Dice, y mi Padre es el labrador. Entonces, no hay ni alguien que sea mejor que Jesús, y no hay alguien que sea mejor que el Padre. Se puede decir que un cristiano, si es que quiere permanecer en la vid, puede estar en el ambiente más propicio para dar fruto al 100 por 1. Al 100 por 1, hermanos. Entonces, ¿de qué depende de que no demos fruto al 100 por 1? Depende de que no siempre estamos ahí conectados. Nos desconectamos. Y si nos desconectamos, no vamos a dar fruto. Y mire, ni le eche la culpa a la suegra, ni le eche la culpa al esposo, a la esposa. No le eche la culpa a nadie. La culpa de no dar fruto, ni le eche la culpa a Dios menos. ¿De quién es? Es mía. Yo soy responsable si doy fruto o no. Porque el ambiente propicio para dar fruto, ahí está. Depende de ti y de mí el que podamos dar fruto. Dice versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Porque hay pámpanos
que sí llevan fruto y otros que no llevan fruto. La respuesta es que unos son permanentes, unos son constantes y otros son intermitentes. Si somos intermitentes en nuestra vida espiritual, no vamos a llevar fruto, hermanos. Fíjense, a mí me ha tocado ver esto, hermanos. Siempre donde Dios nos ha llevado, me ha tocado ver esto. La gente que es fiel y permanente, da fruto. La gente que nada más va los domingos, y es como si llegara el domingo y conectara su celular, ¿verdad? Su carga, y ahí está. Hay celulares que cargan muy rápido, ¿verdad? ¿Sí les ha tocado? Hay celulares que en una hora ya está al 100%, pero en media hora se descargan también. Entonces, llegas el domingo, conectas tu celular y ya sales bien cargadito, pero el lunes ¿qué? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Así no vamos a dar fruto nunca, hermanos. Porque es como si mi plantita la sacara a la luz el domingo y sí se pone feliz porque el sol le hace bien. Pero toda la semana lo mantengo en la oscuridad. ¿Qué va a hacer esa planta? Se va a secar. No sé cuánto aguante, a lo mejor va a aguantar 2 o 3 semanas. Pero nunca voy a cortar un limón de esa planta. Así nuestra vida espiritual, hermanos. Si nosotros, hermanos, no permanecemos en la vid, nunca el Señor va a poder venir. A ver, hijo, voy a cortar un frutito de ti. Paciencia. Se lo va a comer el Señor y ay, qué rico, hijo. ¿Cuántos tienen huertas en su casa? ¿Y por fe? Cuando era chico, hermanos, crecí en el rancho. Mi papá tenía huertas, tiene huertas de míspero. ¿Sí ubican los mísperos? Aquí sí hay, aquí en las calles. Y es bien rico. Bueno, el de mi casa era bien rico. Maracuyá, hermanos. Y casi nadie le hacía caso. Entonces no, me trepaba. Y luego ya ven que los que están ya como pachichi, o así se dice, ya muy maduros, son los mejores. Ciruelos del rojo, porque hay uno amarillo que es como ácido, ¿no? Y hay uno rojo dulce, no, hasta que, no, las matas colgaban. Luego naranjas, limones, mandarina. Mi mamá tenía sus matas de chayotes. No, pues hermanos. Pero que Dios llegue a tu vida, que es un huerto y con un montón de fruto. Eso es lo que glorifica al Padre. Vean, vamos a terminar. Ahí lo estudian en su casa, hermanos. El versículo 8. O lo estudiamos para el próximo martes, ¿verdad? Bueno. Versículo 8. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Padre? En que llevemos fruto. Bien, pues la clave para dar fruto es la permanencia. Pueden ustedes subrayar ahí en su casa las veces que se repite la palabra permanecer, permaneced, permaneced, permaneced. Y esta palabra significa quedarse, significa perseverar, persistir, vivir en la presencia del Señor. Permanecer en Jesús, no en nuestros propios pensamientos, no en nuestras filosofías, no en nuestras emociones, no en nuestros gustos, permanecer en Jesús. Y de esta manera es como vamos a dar fruto, mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Todos, ¿verdad? Señor, te damos gracias por este tiempo y queremos vivir apegado a ti, Señor. Queremos estar, Señor, recibiendo de la savia que fluye de ti, Señor. Queremos permanecer en ti, en tu palabra, Señor. Todos los días de mi vida, de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Enoc, que caminó contigo, Señor. Yo quiero
caminar contigo todos los días de mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, para que entonces podamos dar fruto y ese fruto glorifique tu nombre, Señor, te exalte. Eso es lo que tú buscas en nosotros, fruto, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.